Sura de la hendidura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. إذا السماء انفطرت. Cuando el cielo se hienda, وإذا الكواكب انتثرت. cuando los astros se precipiten, وإذا البحار فجرت. cuando los mares se mezclen, وإذا القبور بعثرت. cuando las tumbas sean revueltas, علمت نفس ما قدمت وأخرت. cada alma sabrá lo que adelantó y lo que atrasó. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Hombre, ¿qué te engañó apartándote de tu Señor, el generoso, الذي خلقك فسواك فعدلك. el que te creó, te conformó y te equilibró? في أي صورة ما شاء ركبك. Dándote la forma que quiso. كلا بل تكذبون بالدين. Pero no, negáis la veracidad de la rendición de cuentas. وإن عليكم لحافظين. Cuando tenéis dos guardianes pendientes de vosotros, كراما كاتبين. nobles escribas, يعلمون ما تفعلون. que saben lo que hacéis. إن الأبرار لفي نعيم. Es cierto que los creyentes sinceros estarán en deleite, وإن الفجار لفي جحيم. y los farsantes estarán en un infierno, el Yahim. يصلونها يوم الدين. Allí irán a abrazarse el día de la retribución, وما هم عنها بغائبين. y no podrán dejar de estar en él. وما أدراك ما يوم الدين. Pero, ¿cómo podrás entender qué es el día de la retribución? ثم ما أدراك ما يوم الدين. ¿Cómo podrás entender qué es el día de la retribución? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Es el día en el que nadie podrá hacer nada por nadie, y ese día el mandato será de Alá.